profesores que nos hicieron el favor de traer sus grupos. Me acaban de pasar justamente una lista de los profesores que están aquí presentes. Voy a nombrarlos para darles ese agradecimiento personal. El profesor Rafael de Jesús, el profesor Carlos Cruzado, el profesor Juan José Rosales, Carlos Salazar, Luis Salas, Víctor Martínez, el profesor Ernesto Martínez, el profesor Raimundo Carmona. Les agradecemos muchísimo que estén aquí presentes con sus grupos. Y pues bueno, la mesa justamente hace referencia a las nuevas formas de guerra dentro del marco del conversatorio sobre el estado actual del conflicto Ucrania-Rusia. La mesa está nombrada como Nuevas formas de guerra, ciberguerra, aislamiento cultural, riesgos latentes, entre paréntesis, bioterrorismo y armas nucleares. Ese es el título de nuestra mesa. Les pido por favor que aquellos que estén interesados vayan tomando notas para que al final de la ronda de cada pregunta hagan sus preguntas y pues bueno, los profesores presentes se las respondan, ¿ok? La mesa está conformada, ahora mismo les digo, por Eduardo Daniel Hidalgo. El profesor Jesús no ha llegado, pero supongo que ya no debe de tardar. La profesora Ruth Ledesma Santoyo, la profesora Paola Andrea Melo, y pues bueno, ellos serán justamente quienes estarán llevando a cabo esta mesa de este conversatorio. Les voy a leer rápidamente sus semblanzas y posterior a ello, pues comenzaremos con la dinámica de la guerra, con la dinámica de la mesa. Pues bueno, el profesor Eduardo Daniel Hidalgo Olea es licenciado en Filosofía de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, es profesor de asignatura en materias de filosofía y temas selectos de filosofía en el Colegio de Ciencias y Humanidades, aquí en el plantel Naucalpan. Sus líneas de investigación son filosofía antigua, romanticismo, sobre todo el romanticismo temprano alemán, Hegel, Novalis, Schelling, Goethe, etcétera, y filosofía en México. Le interesa el impacto que tuvo el movimiento romántico en el pensamiento mexicano del siglo XIX y XX. Asimismo, ha participado en distintos coloquios, organizando diversos seminarios y círculos de lectura y ha publicado diferentes textos. Algunos se pueden consultar en la revista del CCH Naucalpan, la revista Pulso, entonces ahí se los encargamos. El profesor Jesús Antonio no ha llegado, así es que, pues bueno, ahorita leemos su semblanza. La profesora Ruth Ledesma es licenciada en Historia y maestra en Docencia de la Historia, ambas por la UNAM. Tiene una antigüedad docente de 22 años, de los cuales los últimos 9 han sido en el Colegio de Ciencias y Humanidades, impartiendo las materias de Historia Universal, Moderna y Contemporánea 1 y 2, en el plantel Azcapotzalco, en el plantel Sur y aquí en Naucalpan. También las asignaturas de Teoría de la Historia 1 y 2, igualmente aquí en el plantel CCH Naucalpan. En funciones académico-administrativas ha sido coordinadora del área histórico-social en diferentes instituciones educativas, coordinadora general de las bibliotecas del CCH, así como parte de seminarios de actualización docente y tallerista para formación de profesores. Está capacitada para desarrollar gestión, conocimientos y actitudes, habilidades en actividades directivas en planteles de educación media superior, resultado de haber cursado y aprobado el diplomado para la formación de personal académico administrativo del bachillerato, impartido por la Secretaría General de la Facultad de Contaduría y Administración y la Facultad de Psicología de la UNAM. Actualmente continúa siendo maestra en el colegio, es parte del cuerpo directivo del plantel Naucalpan, y es doctora en bibliotecología y estudios de la información, generación 2019-1, también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por último, la profesora Paola Andrea Melo Cepeda es licenciada en Finanzas y Comercio Internacional,
por la Universidad del Rosario, Colombia, donde también obtuvo la especialidad en mercado de capitales. Cursó el programa integrado de maestría y doctorado en ciencias económicas en la Universidad Metropolitana de México. A nivel laboral tiene la experiencia en administración de portafolios de inversión, gestión de riesgos financieros y procesos administrativos. Su área de especialidad es la economía financiera y la macroeconomía. Desde hace varios años se desempeña como docente impartiendo diferentes asignaturas en AFES Acatlán, como por ejemplo Introducción a la Economía, Negocios Internacionales, Economía de la Empresa, Macroeconomía Avanzada, Teoría de Juegos y Economía 1 y 2. En el CCH Naucalpan, en la institución en la cual fue coordinadora de la biblioteca de 1919 a 2021, actualmente es miembro del comité editorial de esta institución. Y pues bueno, damos comienzo a esta mesa, les voy a comentar cómo será la dinámica. Hay una serie de preguntas que se abordarán. Empezaremos primero con el profesor Eduardo, posteriormente con la profesora Ruth y al final con la profesora Paola. La siguiente pregunta va a ser todo lo contrario, vamos a comenzar con la profesora Paola y así nos las vamos a ir llevando. Es una serie de 4 preguntas y pues bueno, comenzamos con la primera pregunta que dice así. Pregunta, ¿qué se entiende por bioterrorismo y cuáles son los riesgos? Entonces comenzamos con el profesor Eduardo y le paso el micrófono. Bueno, pues en principio muchas gracias a los organizadores por la invitación. También muchas gracias a ustedes por estar acá, tomarse un tiempo y un espacio para poder conversar, para poder dialogar. Yo de verdad les invito a que hagan sus preguntas, porque eso hará que el conversatorio sea más dinámico. Entonces sí, por favor, hagan sus preguntas. Ahora, debo aclarar que, como habrán escuchado, pues no soy como tal un especialista en el tema de las guerras, y yo voy a tratar de verlo desde el punto de vista de la filosofía, ¿vale? Y me interesa a mí hacer una especie de sondeo para ver más o menos cómo estamos de saberes, ¿no? Vamos a ver qué tanto sabemos y voy a hacerles una pregunta y ustedes levantan la mano, ¿no? Si es que sí, si es que es no, ¿vale? A ver, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes han ido a Rusia? No. Bueno, tal vez no han ido a Rusia, pero a ver, ¿cuántos de ustedes han ido a Ucrania? Acá fueron, dice la semana pasada, ¿no? Bueno, entonces creo que estamos igual, ¿no? Estamos igual de saberes y podemos conversar sobre cosas y sobre lugares que de alguna manera desconocemos, pero que podemos darnos alguna idea. A mí lo que me interesa destacar de esta pregunta es un poco el término de bioterrorismo, porque se supone que la mesa habla acerca de las nuevas formas de guerra, pero aquí no se está hablando de una guerra biológica o de una guerra por medios naturales, sino que el término es bioterrorismo. Y habría que ver un poco cómo se compone esta palabra. Se compone de 2 cosas, de bios, que es una palabra griega, que significa vida, y otra palabra muy importante y muy interesante, que es terrorismo, ¿sí? Entonces preguntémonos, hagamos la reflexión de si es lo mismo la guerra que el terrorismo, ¿sí? Parece ser que hablar de bioterrorismo le da una connotación distinta a las formas de hacer la guerra. Ahora, vamos a ver dónde empieza esto del terrorismo. Por lo general, al menos un inicio común de dónde empieza esta idea del infundir terror, se dice que fue con el terrorismo de las Torres Gemelas, ¿sí?
Ese es un inicio, pero yo voy a traer aquí al conversatorio una idea muy interesante de un filósofo que se llama Peter Sloterdijk, que tiene un libro que se llama Temblores al aire, ¿no? Muy interesante el título, muy bello, muy poético. Y él dice algo muy interesante. Él dice que el inicio del terrorismo inició el 22 de abril de 1915. ¿Por qué esa fecha? Esa fecha es de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Es la guerra de las trincheras y es la guerra entre Alemania y Francia. El 22 de abril de 1915, Alemania aventó 5,700 botellas de gas mostaza. ¿Y saben qué pasa con eso o qué consecuencias tiene? El gas mostaza hace que el aire sea tóxico, ¿sí? El aire, algo tan vital para nosotros, se vuelve tóxico, se vuelve peligroso. Respirar nos mata. Y eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Dice Sloterdijk. Porque hacer que el aire sea tóxico y que inclusive algo tan vital como el aire nos mate, es de alguna manera poner en peligro no solamente la guerra exterior, ¿no? La guerra donde a lo mejor te disparan o yo que sé, te clavan un cuchillo, una espada, sino que inclusive ya respirar algo al interior te mata. ¿Esto qué quiere decir? Que lo interior se expone y ya no hay una frontera entre lo humano interior y lo humano externo. Lo interior que nos es tan vital, el soplo, ha sido invadido por el gas, por la toxicidad del gas. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Bueno, las implicaciones es que ahora inclusive la naturaleza y aquello por las cuales vivimos, como es el aire, es inseguro, nos da desconfianza, ¿sí? Y eso causa que tengamos terror del aire, de aquello que nos es cercano, de aquello que nos es próximo. Y eso son las consecuencias un poquito peligrosas del bioterrorismo, que ya ni siquiera en nuestro interior podemos estar seguros. Eso causa desconfianza, inseguridad. No podemos estar calmados, no podemos estar tranquilos, porque inclusive el aire que ahorita podemos estar respirando puede estar contaminado, ¿sí? Entonces es algo muy inquietante. ¿Y qué dice Sloterdijk? Que entonces nos volvemos una sociedad insegura, pero que la misma inseguridad provoca algo muy inquietante, que es el miedo, ¿sí? Y el miedo, dice Sloterdijk también aquí, a modo de enigma, el miedo inicia el acto de la inteligencia. El miedo inicia el acto de la inteligencia. Porque el miedo nos provocará conocer, ser inteligentes, ¿no? Y yo termino con esto mi participación, ¿vale? Hola, hola a todos, buenas tardes. Gracias por venir, gracias por estar aquí porque les interesa el tema. Respondiendo a esta pregunta, ¿qué se entiende por bioterrorismo y cuáles son los riesgos? Bueno, primero a mí me gustaría recordarles, ya leyeron mi semblanza curricular, soy historiadora. Ustedes pueden pensar, bueno, ¿qué tiene que ver un historiador en un tema que está ocurriendo apenas, ¿no? O sea, porque tenemos como esta idea de que el historiador, la historia, pues es únicamente el estudio del pasado, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que ver como que con la actualidad? Bueno, tiene todo que ver porque los historiadores lo que hacemos, gran parte de nuestro trabajo es sopesar acontecimientos.
O sea, analizamos los acontecimientos y los vamos equilibrando junto con otras disciplinas. Nos valemos de otras disciplinas, de la sociología, de la política, de la economía, de la geografía, ¿no? Y ya con base en todo eso podemos hacer una reflexión, podemos hacer una evaluación y podemos entonces ofrecer soluciones, ¿no? O sea, eso es lo bonito de mi área, es lo bonito, es lo interesante que tiene la historia. Y bueno, pues bueno, ya, regresando a la pregunta, ¿qué es el bioterrorismo? Bueno, pues ya más o menos lo explicó el maestro. El bioterrorismo es una forma de terrorismo, es una forma de infundir terror en la sociedad, ¿no? Utilizando armas químicas, utilizando agentes patógenos. Tenemos un montón de ejemplos. Hay un ejemplo muy claro. En los años 80 siempre se dijo que el SIDA fue un agente patógeno desencadenado por los Estados Unidos, fue una parte de guerra biológica. Pero el ejemplo más claro, el ejemplo más actual, pues ustedes díganme cuál es. El COVID-19. Está la teoría muy fuerte de que este fue un agente patógeno que soltó China a raíz de que Estados Unidos saca a Huawei del mercado nacional estadounidense. Huawei ya no pudo vender sus equipos, ya no pudo vender sus superconductores, ya no pudo hacer negocios con Estados Unidos porque Donald Trump veía a Huawei como un gran espía chino. ¿Por qué? Porque Huawei quería implementar la tecnología 5G en los Estados Unidos y al implementar la tecnología 5G pues iba a tener el control de telecomunicaciones. Entonces Donald Trump lo vio, declaró que era un gran agente chino, un gran espía chino y entonces expulsa a Huawei de los Estados Unidos, que ya lo había hecho un año antes con otra gran empresa china, ZTE. Y a raíz de eso, bueno, la gran teoría es que esto ocurre en abril. Donald Trump firma este decreto presidencial de expulsar a Huawei de Estados Unidos y prohibirle a las empresas estadounidenses que tuvieran contacto con Huawei. Este decreto es firmado en abril y la pandemia, el virus, empieza en diciembre, ¿no? O sea, unos meses del mismo año. Entonces, este sería como el ejemplo más claro, que bueno, finalmente, justamente la historia pues nos dirá, ¿no? El tiempo nos dirá si fue cierto o no, ¿no? Pero pues sí hay muchos indicios de que existen, ¿no? De los agentes patógenos, de que existe la guerra biotecnológica, de que existe el bioterrorismo. ¿Y cuáles serían las implicaciones o cómo dice la pregunta, perdón? ¿Cuáles serían los riesgos? Bueno, pues ya lo menciona el maestro. El objetivo principal, la misión principal que tiene el bioterrorismo, pues es ese, infundir miedo, es estar con la ansiedad, estar con el temor en la población, en los ciudadanos, de decir, güey, o sea, no sé si estoy respirando para morir, no sé si lo que toque me va a matar, no sé si el contacto, no sé si el roce, no sé si esto me está matando, ¿no? O sea, ese es el objetivo principal y es una técnica de guerra utilizada en el siglo XXI y que hoy en día, bueno, pues es muy, muy, muy actual a raíz del COVID-19. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí y acompañarnos, a los profesores y profesoras que trajeron a sus grupos, porque este es un tema relevante, muy actual y realmente los profesores que estamos aquí presentes en esta mesa pertenecemos al área histórico-social, pero somos de disciplinas diferentes porque las aristas de análisis de este conflicto son multidisciplinarias. Entonces, como mis compañeros les estaban explicando, en cuanto a qué se entiende por bioterrorismo, efectivamente corresponde a la utilización de
agentes biológicos en una guerra, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizamos agentes patógenos, agentes biológicos para una guerra con la finalidad de hacer daño, de infundir terror y de tener control de la población? Entonces, esto no es algo nuevo. También es importante destacar que esta cuestión del bioterrorismo pareciera, jóvenes, que es algo novedoso, que es una estrategia novedosa, pero resulta que es una práctica bastante antigua. Hay algunos estudios, mis compañeros que son historiadores quizás puedan complementarme e incluso corregirme, ¿no? Pero hay algunos estudios que mencionan que los hititas incluso utilizaban algunas prácticas en las cuales introducían algunas ovejas afectadas por algunas enfermedades como la tularemia en los campos de sus enemigos, ¿cierto? Para mermar, por supuesto, y contaminar al ganado de sus contrarios, ¿no? Y de esta manera, pues tener una afectación económica, ¿no? de sus enemigos. Entonces, este tipo de prácticas no son novedosas. Digamos que el bioterrorismo es una práctica antigua que se ha ido modernizando en función de los avances tecnológicos. Más recientemente, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Ya en el siglo XXI, nosotros vimos a raíz del 2001 más o menos, vimos en Estados Unidos los ataques con anthrax, ¿no? Y posteriormente del tema del anthrax, vimos unas sospechas en Estados Unidos también de una posible pandemia de viruela. Entonces hubo una campaña de vacunación masiva otra vez contra la viruela, ¿no? Como lo mencionó la maestra Ruth, pues tenemos la sospecha de la pandemia del COVID, que es, pues está esta sospecha de que puede ser pues una guerra biológica, ¿no? Como lo dice la maestra, el tiempo lo dirá, ¿no? Si es o no es una guerra biológica desatada por China en esta guerra comercial por el control de Huawei, pero no se sabe, ¿no? Ahora, lo que sí es importante destacar es el tema de los riesgos. Entonces, en cuanto a los riesgos, yo quisiera ampliar un poco la perspectiva y que tuviéramos en cuenta que los riesgos son diversos. En los riesgos es importante destacar, por un lado, tenemos los riesgos hacia la población en cuanto a los riesgos a la salud, tenemos los riesgos económicos, los riesgos financieros, los riesgos psicológicos y bueno, son riesgos materiales y riesgos también intangibles, ¿no? Entonces, realmente la perspectiva del bioterrorismo es una perspectiva que tiene unos riesgos muy amplios que todavía no son fáciles de cuantificar. Entonces, los riesgos se denominan latentes y sí vale la pena analizarlos porque estamos en un conflicto bélico muy fuerte que está librándose, que sí se están perdiendo vidas del otro lado, que están lejos, pero sí es un conflicto que se está librando, chicos, y que en cualquier minuto se puede desatar algo más. Entonces, sin que nosotros caigamos como en pánicos ni nada de esto, sí tenemos que ser conscientes que este tipo de situaciones vale la pena analizar. Esa sería mi intervención. Muchísimas gracias, de verdad está bastante interesante. Pero bueno, antes de continuar, también quiero agradecer a otros profesores que se han sumado justamente a acompañarnos, a la maestra María del Pilar Cantero,
y Jesús Nolasco Nájera, y también gracias al profesor Quechaba, que justamente lo vimos entrar y nos sorprendió. Le agradezco mucho, director, que esté aquí acompañándonos. No sé qué dinámica hacer, si le doy la palabra ahorita o nos esperamos al ratito. Ah, ok, perfecto, pues como usted me indique. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a hacer una serie de preguntas por parte de ustedes, entonces quisiera ver sus manitas levantadas si hay alguien que tenga una pregunta. Justamente allá tenemos a un joven y profesor, también acá tenemos a otra pregunta. No tenemos micrófono para allá, tenemos un micrófono pero está un poco fuera de servicio, entonces no sé si puedas levantarte y alzar la voz, por favor. Gracias. ¿Sí? Ah, perfecto, ahí viene otro micrófono. Gracias. Sí. Bueno, Sí, ahí ¿ustedes está. dirían que podría ser un crimen de guerra usar bioterrorismo, ya que puede afectar a la naturaleza y a niños y mujeres? Ok, antes de contestar, vamos de una vez con la pregunta del profesor. Ya empezó a fallar el micrófono nuevamente. Ahí va, ahí va, ahí va. Bien, quisiera plantear otra pregunta también a la mesa. Estamos en un colegio, el colegio es Ciencias. O la técnica científica de modificar estructuralmente, volviendo un poco a la pregunta, Por favor, a ver. Sí, no te preocupes. bien, ahí va de nuevo la pregunta, lo siento. Bueno, me parece que la pregunta que voy a plantear nos compete de algún modo a la comunidad, debido a que estamos en un colegio de ciencias y humanidades. El bioterrorismo parece ser la capacidad que tiene, en este caso, la investigación científica de poder transformar y utilizar químicamente ciertos procesos para la guerra, en este caso, como el aire, el agua, infecciones patógenas. Es decir, no estamos ante sucesos propiamente naturales, sino ante la dominación del ser humano sobre la naturaleza para fines bélicos. La mesa me parece interesante porque además pone en cuestión cuál es el papel de la ciencia y de la tecnología para las humanidades o para el ser humano. Si la ciencia solamente está al servicio de ciertos fines bélicos o si la ciencia, por otro lado, también tiene que servir para ayudar a la humanidad. Bueno, esa es la pregunta. Bueno, yo creo que son preguntas muy interesantes, complejas. Respecto a la primera pregunta sobre si serían crímenes de guerra, estas cuestiones de las armas biológicas, mira, esto es bien cuestionado porque el tema de la regulación implica la demostración, ¿no? O sea, las pruebas, la cuestión probatoria, ¿no? Entonces, digamos que sí, bueno, en mi opinión, claro que tienen que ser consideradas un crimen de guerra por el daño, pero la cuestión probatoria es lo complejo, ¿no? Entonces, tiene que ser, o sea, todos los crímenes de guerra que se han demostrado han ido a un tema de juicio de guerra, ¿no? Un juicio penal internacional y toda esta cuestión tiene que ser en con una fase probatoria, etcétera, ¿no? Entonces,
es complejo, pero bueno, en mi opinión, claro que constituiría un crimen de guerra por el daño que genera, ¿no?, a la población. Entonces, en mi opinión, sí, pero lo complicado estaría la fase probatoria, ¿no? Bueno, ahí creo que mis compañeros del área histórico-social, historiadores y abogados me podrían apoyar mucho más en dar soporte a esta primera pregunta, ¿no? Pero esa es mi opinión. Respecto a la segunda, sobre la capacidad que tiene el hombre en modificar la ciencia, ¿no?, con fines bélicos y demás, yo creo que esto es un dilema ético, ¿no?, a toda costa. Y en mi opinión, justamente nosotros estamos en el Colegio de Ciencias y Humanidades, estamos formando jóvenes y creo que justamente parte de esta formación es que nosotros seamos responsables y éticos. Entonces, el conocimiento tiene que tener un fin ético. Nosotros tenemos que contribuir a que la sociedad crezca y sea mejor. Nosotros no podemos dominar la naturaleza para su autodestrucción. Nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos una limitación y la limitación llega justamente hacia el respeto de los derechos de los demás, ¿no? Hacia la vida misma, hacia el respeto de la vida misma, de la vida de los demás. Entonces, en eso tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Creo que la ética, ante todo, ¿no?, es el principio que debe regirnos, ¿no?, como universitarios, como CCHeros. Cuando se pierde ese principio ético es que caemos en ese bioterrorismo, ¿no? Creo que los científicos que llegan al bioterrorismo, creo que cuando llegamos a utilizar las armas biológicas es cuando perdemos ese respeto por el conocimiento, por la ciencia misma, ¿no? Esa es mi opinión. Le cedo la palabra a mis compañeros. Ok, bueno, respondiendo a la primera pregunta, sí, estoy muy de acuerdo, bueno, también con la doctora. Sí tendría que ser un crimen de guerra. Aquí el problema es pues la cuestión del derecho internacional. O sea, el derecho internacional, así como cualquier derecho, el derecho te dice que lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Entonces, mientras no se legisle, mientras hay estos vacíos, ¿no?, y sobre todo, lo que muy bien menciona la doctora, mientras no se compruebe, pues estos vacíos van a seguir existiendo, ¿no? ¿Qué es lo que les digo? O sea, son teorías que el SIDA fue un agente patógeno para tales cosas, ¿no? O sea, como guerra bioterrorista. Y el COVID-19 y el ébola, que ya existía desde el siglo XVI, pero que se retomó en el XIX, y el regreso de un montón de enfermedades, de la tuberculosis, de la viruela, o sea, todo este tipo de cosas, mientras no se puedan comprobar, se pueden seguir utilizando, ¿no?, para fines malignos, ¿no? O sea, pongámoslo con esta palabra, ¿no? Suena dramático, suena como de teatro, pero es verdad, o sea, es cierto. Este tipo de acciones pues solamente generan eso, generan incertidumbre, generan caos, generan problemas sociales, económicos, financieros, globales, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, bueno, también también concuerdo con la doctora. Ay, perdóname, se me fue la onda. La complejidad, vamos, la complejidad del ser humano, ¿no? O sea, tú mismo, creo que te respondiste tú mismo, o sea, la ciencia, como cualquier otra, como todas las ciencias, se pueden utilizar para fines benéficos o para fines mal encausados, ¿no? O sea, esa es la complejidad del ser humano, que puede utilizar a su antojo los recursos de los que dispone. Bueno, creo que la primera pregunta que hizo el compañero es bastante
bastante importante, que de alguna manera también las profesoras han de alguna manera respondido. Pero es interesante de si algunos actos de bioterrorismo pueden ser considerados como crímenes de guerra. Pero aquí, para poder decir que hay un crimen de guerra, parece que deben de haber criminales, ¿no? Si no, pues ¿a quién juzgamos? ¿A la naturaleza? ¿Y cómo? ¿No? Entonces, lo complicado es saber quiénes hacen ese tipo de actos que no son del todo prudentes, ¿sí? Es algo muy complejo, y también habría que ver nuestra situación actual y que tenemos en México, que si a veces no se puede descubrir quién es el criminal de un crimen común, mucho menos de un crimen como el bioterrorismo, ¿no? O como como ahorita hay mucho bioterrorismo en los alimentos, ¿no? Es muy difícil saber quién a lo mejor puede por allí modificar alimentos, si a lo mejor fue un empleado, si a lo mejor vino del aire, no sé. Es bastante complejo, y en México hay una falta, hay una carencia de bioseguridad. Y México es de los peores que están en este tipo de, temas, ¿no? Entonces, realmente es muy complejo que se puedan ser considerados como crímenes de guerra, ¿no? Y porque se requieren criminales, y porque estas nuevas formas de guerra tienen algo muy peculiar. Carecen de agentes, carecen de sujetos, carecen de personas que hagan este tipo de acciones que son malas, ¿no? Entonces, esas son las nuevas formas de guerra que son difíciles de alguna manera de criminalizar. La otra cuestión se me hace también muy importante, la que plantea el profesor Carlos, porque de hecho creo que de alguna manera se relaciona con la misma duda que yo iba a comentarles a las profesoras, porque creo que es algo que se pone ahorita en cuestión, o que está de alguna manera allí latente. Es acerca de cómo entonces entender bioterrorismo, porque parece ser que se puede entender como algo que ha sucedido normalmente o comúnmente a lo largo de la historia, y que entonces hay antecedentes con los cuales podemos decir que ya hemos vivido y ya hemos presenciado el bioterrorismo. Es una forma de entenderlo. Sin embargo, también está, creo, la contraparte de que realmente la guerra biológica o el bioterrorismo es una nueva forma de hacer la guerra, que no puede tener como tal antecedentes históricos, sino que es algo nuevo, es algo novedoso. Y en ese sentido, me parece interesante la pregunta del profesor Carlos, porque algo que dice Sloterdijk en este libro que yo les comento, Temblores al aire, es que a finales del siglo XX y principios del XXI se ponen dos temas en cuestión que son bastante delicados. El primero, el terrorismo, del que hemos de alguna manera ya comentado. Y el segundo, el tema de la genética. ¿Qué tanto podemos alterar los genes para que tengamos, no sé, mejores condiciones de vida, mejor salud, etcétera? Entonces son dos temas allí latentes que de alguna manera se dan en pleno siglo XXI, ¿no? Y que están en disputa, ¿no? Y por eso mismo creo que es un tanto delicada la cuestión de cómo se deben relacionar las ciencias y las humanidades. Quizá antiguamente podríamos decir, la forma de que los científicos no hagan daño es enseñarles la prudencia. Pero hoy hay tanta gente y son difíciles de detectar los personajes que hacen estos crímenes, que ¿cómo le hacemos? ¿No? Lo mejor es tratar de evitar nosotros entrar en conflicto, ¿no? O tratar de evitar de alguna manera de relacionarnos con este tipo de crímenes, pero es algo sumamente complejo. Y la otra cuestión que también creo que es importante señalar es que a medida que queremos más seguridad y queremos mejores condiciones de vida, también nos exponemos a mayores riesgos. Entonces es un dilema o una problemática de la que no podemos escapar, porque a medida que queremos más seguridad, mayormente nos exponemos a peligros, y esos peligros son más fuertes, ¿no? Entonces algo que por ahí está un poquito delicado, ¿no? Entonces, yo aún así trataré de rescatar la ética, la prudencia, pero esa es una misión y un reto que debe tener la educación, ¿no? Entonces es algo que por ahí debe de estar, ¿no?
educarlos para que de alguna manera sean prudentes y no cometer actos que puedan dañar a los demás, ¿no? Por ahí yo diría que está la clave. Bueno, chicos, pues antes de seguir con esto, le cedo la palabra al maestro Quechaba, que nos quiere decir algo. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Déjenme quitar esto. Escuché con mucha atención las preguntas y parte de las ponencias de los colegas. Estoy muy contento de que podamos hablar de estos temas, ¿no? Y que entre todos podamos ir desarrollando este discurso en donde pues se van poniendo algunos temas sobre la mesa. Ahorita vengo de una ceremonia que se realizó en Plantel Azcapotzalco a propósito de los 25 años de la creación de los laboratorios para la innovación y el desarrollo, mejor conocidos como CILADIN. Hace 25 años, el doctor José Sarucán inició esta iniciativa para que en todos los planteles del CCH, de hecho el tema era para también la prepa, pero los más entusiastas fuimos los CCHeros, qué raro, y el proyecto logró materializarse aquí en el colegio, en los 5 planteles. Y el día de hoy el doctor José Sarucán nos dio una conferencia a propósito de los temas de ecología, el desarrollo, hacia dónde va la sociedad humana en este momento, con este consumo que tenemos, casi con esta necesidad de acabarnos el planeta en 50 años. Y ahorita que mencionaban lo del tema de las armas biológicas, él nos dijo en la conferencia de hace unas horas en Azcapotzalco que el 99% de estos virus son generados porque el hombre irrumpe en la naturaleza, ¿sí? Se mete, digamos, a espacios que no le corresponden, espacios biológicos naturales para los que no tiene defensas, no tiene mecanismos genéticos para salir de ahí, digamos, airoso. Y él dice eso, el VIH, COVID, entre muchísimos otros se han generado porque el hombre no respeta esos límites con la naturaleza, ¿sí? Y después de una plática muy importante, vamos a ver si les podemos, de hecho se transmitió, vamos a volver a compartir con ustedes en Pulso TV para que la vean. Decía el doctor que la salida que tenemos ahorita nosotros es organizarnos como sociedad y reclamarle o motivar a las autoridades, al gobierno y a las corporaciones para que cambien la estrategia, para que cambien la forma en la que están atendiendo nuestras necesidades, digamos, cotidianas, la alimentación, el vestido, etcétera. Entonces él lo que dice, tenemos que estar informados de que nos estamos acabando el planeta, de que nos va a durar 50 años y quizá ustedes al final de su vida ya vean un planeta con un grado de extinción altísimo de muchísimos animales que ya no van a estar cuando ustedes sean grandes, plantas, etcétera. Digamos que estamos en una situación muy grave y que tenemos que hacer el cambio todos nosotros, porque las corporaciones, así lo dijo, y esa es otra guerra que se está dando, ¿no? Las corporaciones que solo les importa el recurso económico, que sus accionistas estén contentos, tienen que vender más a menor precio y nos venden, dice, cada día se hacen 100 millones de toneladas de plástico en el mundo. ¿A dónde va a parar todo ese plástico? Al mar, ¿sí? Nos presentó un mapa de los lugares en los océanos en donde se está concentrando estas miles de toneladas de plástico en el océano y cómo están afectando a estos ecosistemas. Ya voy a acabar, es que de veras lo que nuestros colegas saben hay que compartirlo entre todos nosotros, compartirlo. Por eso celebro que estemos hablando de este tema que es más que actual,
necesitamos entre todos generar como este diálogo y invitar a biólogos también que nos platiquen, ¿no? Sobre qué está pasando, cuáles son los avances. Y como decía el compañero, integrar, ¿sí? Es el espíritu del CCH, multidisciplinario, las ciencias naturales, las ciencias sociales, el arte, la cultura, todo eso vinculado con nosotros, nuestra formación. Ya me regreso, perdonen. Y entonces nos decía, hay que generar estos canales de información, decía, fundamentados, y a partir de ahí organizarnos como sociedad y demandar un cambio. Pero ese cambio tiene que partir de nosotros. Nosotros tenemos que empezar a no utilizar unicel, a buscar no utilizar plástico, todo lo que podamos consumir de nuestro país, de nuestra comunidad, es fundamental que lo hagamos. Tenemos que apoyar las economías locales y buscar esto que en España le llamaron el decrecimiento económico, que es un concepto muy importante, muy interesante, nos parece, en donde no necesariamente el dinero es lo que va marcando el bienestar de una sociedad, sino el trabajo comunitario de cómo podamos ser felices entre todos, no yo sobre los demás. Nos presentó una tabla, hay 2.200 multimillonarios en el mundo, y esos 2.200 multimillonarios tienen aproximadamente el 60% de la riqueza de todo el planeta, 2.000 personas. Inmediatamente nos pasó a unos niños de África, ¿no? Digo, hay muchísimos ejemplos, pero niños en situación de desnutrición terrible. Y uno se pregunta, ¿para qué quiere una persona, quien sea, un político, 30,000 millones de pesos? ¿Para qué los quieren? O sea, ¿cuál es la diferencia de tenerlos tú a poder compartirlos, a poder generar un bienestar a tu sociedad, etcétera? Entonces, celebro muchísimo que tengamos estos espacios, que podamos discutir, y felicito al comité organizador del cual creo que estoy incluido, ¿no es cierto? Porque cuando planteamos en la primera versión de estas charlas, por allá me dijeron, oye, no lo hagan, no hablen del conflicto Ucrania-Rusia, porque eso va a generar ámpula. Y no, al contrario, tenemos que hablar de eso. Y ya con esto acabo. Ayer estuvimos en la presentación fíjense, ya voy a acabar, ya para los de atrás que están muy interesados. Nos presentó en una reunión al Colegio de Directores del Bachillerato, nos presentaron el nuevo marco curricular para todo el bachillerato del país. Este nuevo marco curricular común, ese es el nombre, del nivel medio superior, va a entrar en vigor en agosto. Y adivinen cuál es el modelo de ese marco curricular común. ¿Alguna hipótesis? El nuestro. El 90% de la organización, del currículum, de las materias es el CCH. Eso se está viendo como el modelo que puede ayudar en este momento actual. Y lo decía nuestro alumno, vincular la ciencia, las humanidades, todo integrado y poniendo al ser humano al centro, ¿sí? Entonces, esa es una muy buena noticia para nosotros, aprender a hacer. Eso es la esencia del nuevo modelo que se va a llevar en todo el bachillerato nacional. Y sí es un tema muy importante. Desde los 90 ya se veía que cada bachillerato tenía como su propuesta y su currículum. Y ahora la Secretaría de Educación Pública dijo, ya, vamos a hacer uno solo para que también nos ayude a generar esta movilidad en los jóvenes. Los estudiantes van a poder moverse en su país, en su territorio, y a partir de ahí poder estudiar en otra escuela llevando el mismo currículum. Nosotros, como somos autónomos, se nos sugiere este modelo, pero pues es el del CCH. Entonces estamos muy contentos.
Felicito a nuestros ponentes, a los compañeros que están aquí, a nuestros maestros, maestro Carlos, maestro Víctor, maestro Rafa, maestro Nolasco, Jesús Nolasco, maestro Ray Carmona, ¿cómo no? A ver, te están señalando por ahí. ¿A quién? ¿A quién? Al maestro Ernesto, por supuesto. A ver, un aplauso a nuestros profesores, maestro Juan José. Profe, muchas gracias por estar acá. Bueno, los dejo. Muchas gracias. Pues bueno, qué bonito mensaje nos ha dejado porque nos sentimos orgullosos de nuestra universidad. Pues sigamos con las preguntas. La siguiente pregunta es, ¿cómo se ha expresado la ciberguerra? Voy a ser un poco más estricta con los tiempos porque estamos sobre tiempo, entonces le cedo la palabra a la profesora Paola y nos vamos así. Gracias. Ah, perfecto, claro que sí. Ok, combinamos entonces la pregunta del maestro y por aquí había alguien más que también tenía una pregunta. Ok. Muy buenas tardes, todas, todos. Soy el doctor Rafael de Jesús Hernández, representando al área de talleres. Y lo que quisiera es vincular todo esto, de acuerdo con lo que está señalando nuestro director, con respecto a la teoría de conjuntos. Me voy al campo matemático. ¿Qué sucede con esto? Que cuando hablamos de terrorismo o cuando hablamos de violencia, estamos sesgando un fenómeno mucho más amplio, que es exactamente lo que vemos desde la comunicación. De tal manera que entonces en el espectro amplio de conjuntos podemos hablar concretamente de ciberguerra. Y ciberguerra ya implica muchísimo, incluyendo todo lo que ya anteriormente ha señalado nuestro director. ¿Por qué? Porque la ciberguerra, muchachas, muchachos, aunque pareciera que está muy lejos, está en nuestros hogares, está allí, es parte de nuestra cotidianidad. Entonces pareciera ser que esto que estamos hablando tendríamos que ir o a Ucrania o a Rusia. Finalmente, diario estamos en Ucrania y en Rusia a través de los medios. Quizá físicamente no estamos, pero todo lo que tenemos actualmente es exactamente sobre eso. De tal manera que entonces yo lo único que haría sería invitar a una reflexión comunitaria en donde fuéramos mucho más sensibles con respecto a esto que ha señalado nuestro director, en donde el problema empieza efectivamente desde nuestros hogares. O sea, desde allí está exactamente esta problemática que se viene como una vorágine y obviamente que, pues, como bien se señala, de todo esto, pues los más ganones son quienes tienen el poder en el mundo. ¿Cómo lograr que esto sea diferente? Yo le apuesto, así como tal lo digo, a que el sistema del Colegio de Ciencias y Humanidades tiene mucho que ofrecer, por lo pronto al país, pero quizá en un futuro próximo al mundo. Muchas gracias. Gracias, profesor. Pues continuamos entonces con las respuestas justamente de… ¿quién estaba? Ok, por favor. Creo que… bueno, si le puedes pasar el micrófono, por favor. Hola. Bueno. Mi pregunta es más que nada una cuestión sobre la ética y la moralidad acerca del bioterrorismo, entendiendo el bioterrorismo como pues el uso de agentes patógenos en una guerra. Bueno, mi pregunta más que nada surgió porque pues me gusta ver las cosas desde un punto de vista como, por así decirlo, biológico.
Teniendo en cuenta de que el bioterrorismo es una forma de generar guerra y la guerra pues normalmente tiene fines, los cuales ya sean políticos, sociales, culturales, etcétera. Bueno, más que nada la pregunta es si la ética va sobre la supervivencia de un individuo mismo, o sea, teniendo en cuenta que en un caso hipotético que probablemente nunca pase, pero es como el ejemplo más sencillo, si tu única forma de sobrevivir es hacer tal cosa que moralmente no está bien vista, pero por lo que yo tengo por ética, que es como primero tú y después los demás, cuando tienes que, por ejemplo, hacer cosas que no deberías de hacer o que es la única solución, es como, ¿el fin justifica los medios? Hablando de, bueno, metiendo al bioterrorismo dentro de esto, y ya es todo. Ok. O sea, al final contestamos. Ok. Entonces. Bueno, ahorita te vamos a contestar eso. Vamos a darle paso a la pregunta de cómo se ha expresado la ciberguerra y posterior a ello contestamos tu pregunta. Sí. Perfecto. La doctora Melo, después pasamos con la profesora Ruth y al final con el profesor Eduardo. ¿Okay? Bueno, continuando con la mesa, la ciberguerra, de acuerdo a la información del Instituto de Ingeniería de la UNAM, la ciberguerra tiene el objetivo de desmantelar y deshabilitar toda la infraestructura informática de aquel que se considere enemigo en un conflicto bélico, ¿no? Entonces, ¿esto qué implicaciones tiene? Bloquear accesos, ocasionar retrasos en las redes, bloquear todos los servicios, lanzar malwares, virus, gusanos, troyanos, robos de información, espionaje, bloqueos y daño de infraestructura financiera, y esto provoca muchísimos daños, ¿no? Robos de datos, ¿no? Y esto tiene unas implicaciones bien interesantes. ¿Por qué? Quizás ustedes han escuchado actualmente que estamos en la era de la información. Entonces, actualmente, en esta era de la información es lo que más valor tiene, ¿no? Entonces, ahorita, digamos, todo se basa en los datos, ¿no? Estamos hablando de que las grandes empresas toman sus decisiones basados en los datos. Entonces, todo se basa, porque estamos en una sociedad de consumo. Entonces, las empresas venden con base en las proyecciones que hacen, basados en los datos que obtienen a partir de los estudios que hacen. Fíjense, ustedes tienen sus teléfonos inteligentes y ustedes realizan sus búsquedas en Google, ¿no? En sus buscadores, ¿no? Y entonces ustedes, con base en esas búsquedas que elaboran, ¿no? Ellos llegan y tienen toda su información, ellos saben qué música les gusta, ellos saben, por ejemplo, sus artistas favoritos, los almacenes en los que ustedes buscan, ¿no? Si ustedes buscan, por ejemplo, ropa en Shein, ¿no? Ellos saben que a ustedes les gusta y les empiezan a ustedes a aparecer las ofertas de Shein, ¿no? O les empiezan a ustedes a aparecer las ofertas de Amazon. Entonces, todo esto son ofertas. Entonces, estamos en una ciencia de datos muy importante y económicamente es muy importante esta información. Estos robos de información generan pérdidas al sistema financiero
Y esto se ha visto en algo muy importante que se ha dado últimamente, estamos hablando de los últimos 4 años, que es algo que se llaman criptomonedas. Quizás ustedes los han escuchado, los famosos bitcoins, que es una criptomoneda, y han habido ataques cibernéticos muy importantes a esa criptomoneda, que es el bitcoin, ¿no? Entonces han habido hackeos a esa bitcoin, que es una de las casi 3.000 criptomonedas que existen, ¿no? Entonces ese es uno de los ejemplos de los ataques cibernéticos que se han dado, ¿no? Y ese es uno de los ejemplos que les puedo dar. Le deseo la palabra a la maestra Ruth. Gracias, doctora. Oigan, qué chido, ¿no? Creo que esta está siendo como la mesa más picante, ¿no? O sea, muchas gracias, maestro Rafa, porque estos temas generan muchas emociones, generan muchas opiniones, generan estos entusiasmos, ¿no? Que nos expresó el maestro. Qué chido, muchas gracias. Respondiendo de volada a tu pregunta, pues sí, yo pienso respecto a lo que dices, que si el fin justifica los medios, pues yo pienso que afortunado o desafortunadamente en tiempos de guerra, cuando el hambre entra por la puerta, la moral y la ética brincan por la ventana. No cuentan. Ok, bueno, la segunda pregunta, la ciberguerra. La ciberguerra, pues bueno, es un área de las inteligencias militares de todos los países que utiliza el hackeo, que utiliza la búsqueda de vulnerabilidades en las redes, de vulnerabilidades en los sistemas de cada estado para poder atacar al enemigo. ¿Atacarlo en qué? Atacarlo en su información. ¿Ok? Entonces, bueno, la ciberguerra, ¿cómo se está expresando en este conflicto entre Rusia y Ucrania? Digo conflicto porque Rusia nunca ha dicho que es una guerra, ¿eh? Rusia dice que es una operación militar especializada. No ha declarado que es una guerra. ¿Cómo se está expresando? Bueno, se está expresando con el hackeo, se está expresando… Cuando empezó el conflicto en febrero, la opinión pública tenía mucho miedo de que Rusia hiciera ataques cibernéticos muy importantes. Temía de que cayeran sistemas completos, no nada más de Ucrania, sino de la OTAN, por ejemplo, de la ONU, de los países que estaban o que se habían ofrecido desde febrero a apoyar a Ucrania. Pero, bueno, con el paso de los meses hemos visto que Rusia no ha hecho nada, o sea, digo, nada de lo que se esperaba, o sea, las altas expectativas que tenían con Rusia en cuestión de ciberguerra, no ha cumplido. O sea, lo que más ha pasado ha sido como este tipo de hackeos, páginas web falsas, desinformación, sitios web fraudulentos, ¿no? O sea que, bueno, que sí están como muy elaborados, te dicen que son ONGs, te dicen que son de ayuda humanitaria y lo que te hacen es como defraudar porque el usuario, el que entra a estas páginas, les dicen ayuda a Ucrania, ayuda a la situación humanitaria, ayuda a los niños, ¿no? Dona dinero. Y entonces ahí uno va así como que, ay, con el corazón de pollo y dona dinero. Entonces, en eso ha consistido, o sea, en realidad no ha habido como ataques a grandes sedes gubernamentales ucranianas. Ahora, quién sabe, ¿eh? O sea, la semana pasada hubieron acontecimientos muy importantes. Ucrania, que no había atacado, ya atacó. Ucrania ya hizo un contraataque. Yo desafortunadamente estuve bien ocupada todo el día, no estuve escuchando, medio estuve escuchando las otras mesas, pero no sé si tocaron este tema de los acontecimientos pasados tan recientes. Ucrania ya contraatacó. Rusia, Moscú aceptó que era una derrota, las fuerzas se replegaron, las fuerzas militares rusas se tuvieron que replegar, entonces está ocurriendo como grandes cambios. Parece ser que a lo mejor Rusia pudiera, con su contraofensiva, pudiera ser en ciberguerra, pudiera ser este tipo de hackeos. Ahora, hay sistemas… Estos hackeos son hechos por organizaciones o por grupos que se les conoce como hacktivistas. Y los más importantes de los que tenemos conocimiento hasta ahorita es los que apoyan a Rusia. El más importante es uno que se llama Killnet, que ha hecho este tipo de hackeos, sí, en ciertas bases de datos de la OTAN. Y
hacktivistas más activos que apoyan a Ucrania son Army of Ukraine, googleenlo, y el más famoso, Anonymous. Gracias. Bueno, volviendo, voy primero a contestar la pregunta del compañero. Yo allí tengo quizás una opinión un tanto distinta de lo que comentó la profesora Ruth, porque hay un libro igual de este autor que les he mencionado tanto, Sloterdijk, que se llama Has de cambiar tu vida. Hay una frase que aparece en su introducción que dice más o menos así: cuando el ser humano se dé cuenta de los peligros a los que se ha expuesto, ha de cambiar su vida, ¿sí? Por eso yo comentaba que enigmáticamente Sloterdijk menciona que el miedo es el inicio de la inteligencia o el inicio del acto inteligente. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta de los peligros, de los riesgos a los cuales estamos expuestos, tratamos de cuidarnos más, tratamos de ser más cautos en nuestras decisiones y no solamente, digamos, de manera individual, sino que tratamos que los demás también lo hagan, nos volvemos moralistas, ¿sí? Cuando nos damos cuenta que quizá el plástico contamina mucho y hace mucho mal, tratamos de que los demás no arrojen a donde quiera la basura o intenten utilizar menos plástico, entre otras cosas. Por ejemplo, algo que ahorita de ejemplo se me ocurre, es el caso muy sonado el de Monterrey, ¿no? Que se quedó sin agua. Cuando alguien se queda sin agua, allí sí empieza a cuidarla y empieza a cuidar que el otro la cuide. Entonces no es solamente un asunto individual o meramente ético, sino que también trasciende a un asunto moral. Yo estoy cuidando el agua y deseo que el otro también intente cuidarla, ¿no? Entonces es un poco lo que menciona o la idea de Sloterdijk en este libro que les menciono, Has de cambiar tu vida, ¿sí? Cuando nos demos cuenta de los peligros a los que estamos expuestos, hemos de cambiar nuestras vidas. Y probablemente ustedes, ahora que sean más grandes o más mayores, van a cambiar sus vidas, supongo que para bien, ¿sí? Entonces, eso es al menos mi respuesta ante la pregunta que hizo el compañero. Ahora, la verdad es que yo igual intenté buscar diferente tipo de información acerca de la ciberguerra y noté que depende mucho a la fuente a la que uno acuda, cómo es que se va a nombrar los sucesos que actualmente pasan, ¿no? Y que han pasado, ¿no? Como cuando algún país utiliza el internet, las herramientas tecnológicas, cibernéticas, para dar un apagón, ¿no? O para que se vayan las redes sociales, ¿no? Como hace poco sucedió, ¿no? Facebook, WhatsApp y no sé qué redes más. Hay diferentes tipos de nombres para ello. En una revista de la OTAN, si mal no recuerdo, del 2014-2005, se menciona que hay 3 tipos de ciberguerra. La ciberguerra complementaria a las armas militares, que es un poco quizá trató de utilizar los medios cibernéticos para controlar las armas para los servicios militares. Ese es un modo en el que se puede expresar la ciberguerra. La otra se conoce como ciberguerra restringida o específica, donde se utilizan los medios de nuevo cibernéticos para objetivos muy precisos, ¿no? A lo mejor que se vaya la luz, a lo mejor que se vayan las redes, a lo mejor que ciertas industrias, fábricas dejen de trabajar por la maquinaria que tienen, a lo mejor hacer alguna estafa, etcétera, etcétera. Son objetivos muy específicos que puede tener un país. Y la otra es la ciberguerra total, pero esa nunca ha sucedido, nunca se ha dado una guerra total en los medios cibernéticos, aún estamos libres de todo ello. Esa es una forma de clasificar. Hay otra clasificación que encontré en un artículo del 2016 que se llama Las estrategias de la ciberguerra. Ahorita se me olvidó el autor,
pero él menciona dos formas de la guerra, digamos, de los medios cibernéticos. Una es la ciberguerra o ciberwar, ¿no? Cyberwar, y la otra es la netwar, que es un poco como lo que mencionaban ahorita las profesoras, acerca de cómo por medio de páginas, por medio de publicidad, etcétera, etcétera, se van generando diferentes tipos de información. Y ahí hay un tipo de guerra, pero no es una guerra totalmente de confrontación, sino que se da para de alguna manera hacer publicidad o inclusive generar también cierto tipo de terrorismo, sobre todo psicológico. Por ejemplo, no sé si han visto esta imagen de Putin, donde está montando un oso. Sí, sí la han visto, ¿no? Eso es hacer netwar, ¿no? No es como tal la ciberguerra, en donde hay un ataque a ciertos sistemas, solamente es publicidad. O también cuando se hacen peleas acerca de quién va a ganar la guerra o cosas así, eso también es netwar, ¿sí? Pero no es propiamente hackear un sistema, ¿no? Y también hay dos ejemplos muy famosos sobre formas en las que se puede expresar la ciberguerra. Una es Anonymous, como lo han mencionado, que realmente no se sabe quiénes son Anonymous y trabajan para distintos países, inclusive se ven como hackeadores libres que luchan para la libertad de expresión. Y el otro caso muy famoso, ahí lo googlean, lo investigan, se llama Stuxnet, ¿no? Ahí lo van a ver, es un ataque que hizo Israel a Irak, ¿no? Y ya, con eso. Gracias. La maestra Paola le va a responder al chico antes de pasar a la siguiente pregunta. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, le voy a responder al compañero. Respecto a tu dilema ético y moral respecto al bioterrorismo, es complicado y solo podría responderte, yo soy economista y por eso te voy a responder desde lo que sé. En economía manejamos dos cosas. La primera, hay que hacer aquello que le reporte el mayor bienestar a la mayor cantidad de personas posible. Sin embargo, de acuerdo a algo que nosotros llamamos el óptimo de Pareto, a veces cuando tomas una decisión económica, ¿cierto? Al tomar una decisión económica, se reduce un poco el bienestar de otra persona. Entonces, no sé si te sirva de algo, pero significa en un lenguaje un poco más coloquial que no se puede tener a todas las personas con el mismo nivel de satisfacción. Muchas gracias, profesora. Híjole, de verdad, como bien lo mencionaba la profesora Ruth, esta mesa está candente. Me tengo que pasar a las siguientes dos preguntas porque si no, no nos va a dar tiempo. Lo que sí es que es bastante interesante el tema de la ciberguerra. Yo me pregunto, por ejemplo, si a ustedes los dejaran sin TikTok, sin Facebook o sin redes sociales, ¿qué pasaría? O sea, estaríamos atentando contra casi su integridad, ¿no? Entonces, imagínense eso, pero a una escala internacional, ¿no? Una escala que justamente tiene que ver con el poder que ejercen los países en esta orbe internacional. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Terminando esas preguntas, les damos chance a aquellos que tengan dudas, a aquellos que quieran externar sus opiniones, o sea, lo que quieran decir. Entonces, para que cumplamos con la serie de preguntas que hemos preparado. La siguiente pregunta es, ¿qué tan posible es la confrontación nuclear entre Oriente y Occidente? Se pone buena la cosa, ¿no? ¿Qué tan posible es esta confrontación? ¿Ustedes qué creen? Bueno, vamos a escuchar a los ponentes, empezando por la profesora Ruth, luego nos pasamos con el profesor Eduardo y por último con la profesora Paola, por favor. Ok, bueno, la pregunta es, ¿qué tan posible podría ser un enfrentamiento nuclear entre Occidente y Oriente? Bueno, no, o sea, no, pero sí, y sí, pero no.
¿no? O sea, me voy a tratar de explicar. No existiría la pregunta si no existiera la posibilidad. O sea, la posibilidad existe, definitivamente. Nada más que yo pienso más bien como en los niveles o en las zonas. O sea, un enfrentamiento, así como lo vemos como de película, ¿no? Así como de apocalíptico y ya de repente las bombas por todos lados y Terminator y los T-1000 y todo eso y Sarah Connor. No, yo personalmente no lo creo. No se vayan, chavos, o sea, va a estar bueno todavía. Sí, sí, bueno, ya, me desconcentro. Es que les dijeron del TikTok, dijeron, no, ya llévame mejor, Diosito. Ok, a ver, retomo. Un enfrentamiento como tal, hacia esas magnitudes, a esa escala, yo no lo creo, ni siquiera a largo plazo. Lo que sí creo es en que pueda haber una pequeña guerra nuclear a bajo nivel. Y me voy a explicar por qué. A ver, la situación, los países enfrentados son Rusia y Ucrania. Ucrania desde 1994 es un país no nuclear. Ucrania, para lograr conseguir su independencia, en 1994 firmó los acuerdos de Budapest, en donde Ucrania se comprometía a devolver 3,000 ojivas nucleares que había heredado de la Unión Soviética. Cuando se desintegró la Unión Soviética, quedaron 3,000 ojivas nucleares en Ucrania y Ucrania se comprometió a devolverlas a la OTAN a cambio de su independencia. Rusia se la concede, bueno, la Unión se la concede y se convierte Ucrania como un estado independiente de la CEI, ¿no? de la Comunidad de Estados Independientes. Gracias a eso. Entonces, en este momento Ucrania no cuenta con armas nucleares. Es un país no nuclear, por decreto. Mientras que Rusia sí. De hecho, Rusia es declarado el país con más armas nucleares. Nada más la OTAN tiene contabilizadas en Rusia 6,400 ojivas nucleares y esas son las que declararon. O sea, no sabemos exactamente si sean más y no nada más ojivas, sino cualquier otro tipo de armamento nuclear. Ahora, sería una guerra totalmente desigual. Yo lo que pienso es de que como último recurso, Rusia, y no solamente Vladimir Putin, o sea, porque estamos metiéndole como toda la responsabilidad a Vladimir Putin, y yo no creo, o sea, yo pienso que hay que ver, o sea, hay mucha incertidumbre, pero yo creo que no vamos a ver un decaimiento de Vladimir Putin. Yo más bien pienso que un día no muy lejano nos vamos a despertar con la noticia de que Vladimir Putin fue derrocado, y por su misma gente, por la milicia, porque a eso pinta, esa es mi impresión. Pero por eso digo Rusia, porque Rusia depende muchísimo de su milicia, de su gobierno, de sus fuerzas militares. Entonces, me voy divago. Pienso que Rusia lo que puede intentar hacer como último recurso es una guerra de baja intensidad nuclear. No puede utilizar bombas como tal, bombas nucleares en Ucrania, nada más por la situación geográfica, o sea, porque la radioactividad le va a llegar a Moscú, o sea, le va a llegar a la misma Rusia. Entonces, nada más por eso no puede utilizar bombas, pero sí puede utilizar ciertas armas o hacer en un espectro muy bajo ataques nucleares, y eso sí puede ser. No sé. Bueno, yo voy a tratar de ser muy breve porque la profesora Ruth también ha comentado bastantes cosas que yo de alguna manera quería mencionar, pero mencioné acerca de un ejemplo de un gran hackeo, ¿no? Había mencionado que hubo un hackeo entre
de parte de Israel hacia Irak, ¿no? Y se dice que los israelitas desde los 8 años ya saben hackear, ¿no? Nosotros apenas si sabemos utilizar Teams para las clases, ¿no? Pero ellos ya saben hackear. Y eso es muy interesante. Tal vez digan, ay, ¿eso qué tiene que ver? ¿No? Israel es un país fuerte en hackeos, en hackeadores y en hacer la ciberguerra, al menos la específica o la restringida. ¿Por qué menciono esto? Porque Zelensky es judío, ¿sí? Y cuando empezó la guerra, hizo el llamado para que los mejores hackeadores trabajaran para él. Y hoy, hace unas cuantas horas en la mañana, declaró Zelensky la guerra total de la ciberguerra, ¿sí? Entonces, creo que no es casualidad, tal vez no tendrá armas nucleares Ucrania, pero en la ciberguerra es muy fuerte y puede hacerse de armas y de una buena defensa si realmente utiliza esta ciberguerra, ¿sí?, en su favor, ¿no?, a su favor. Y bueno, ¿qué tan posible? Pues igual no hay certeza, ¿no? Puede que sí, puede que no, pero hay algo muy curioso que pasa y creo que tiene que ver también con los medios y cómo se da esta guerra de publicidad. Hay noticias, tanto en México como en España, que es lo que estuve revisando, donde hay recomendaciones de cómo protegernos si se da un ataque nuclear. O sea, prácticamente lo dan por hecho, ¿no? Y dicen, no, bueno, ponte tan ropa, ¿no?, lávate con tal zacate y lava tu perro por si algo, ¿no? Entonces son recomendaciones bastante extrañas y que creo que infunden más el terror que propiamente ser conscientes de lo que puede llegar a pasar y de cómo comportarnos. Entonces, algo que yo puedo decir aquí es que tampoco caigamos en este tipo de publicidades o de noticias alarmantes y mejor ser prudentes, ser conscientes de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, nada más es eso, no hay certeza, entonces vamos a tranquilizarnos, ¿no? Y ya. Bueno, yo seré muy concreta y espero les guste el lenguaje matemático para esta respuesta. Yo creo que es posible, pero poco probable. ¿Por qué? Porque, como lo dijo la maestra Ruth y como lo mencionaba también el profesor, por la ubicación geográfica, realmente una confrontación nuclear llevaría a la autodestrucción del territorio. Entonces, realmente creo que el armamento nuclear de Rusia es un mecanismo de presión. Ojo, ¿es posible? Sí, es posible, o sea, está en el radar, pero es más esto, un mecanismo de presión. Entonces, yo creo que no hay que entrar en pánico. Yo la verdad lo veo poco probable, ¿sí? Por el tema de la autodestrucción. Entonces, creo que no hay que caer como en ese temor. Esa sería mi respuesta en la pregunta 3. Muchísimas gracias. Pues bueno, damos paso a la última pregunta y después de ello ya nos vamos con la serie de preguntas que probablemente ustedes tengan en consideración. Pues bueno, ¿cómo se ha expresado el aislamiento cultural en el conflicto? Como ustedes recuerdan, justamente el nombre o el título de esta ponencia es Nuevas formas de guerra, ciberguerra, aislamiento cultural, riesgos latentes, bioterrorismo, armas nucleares. Hemos cubierto hasta ahorita la mayor parte de todos los posibles nuevas formas de guerra, así es que vamos a darle paso a este último tema, que es el aislamiento cultural. Pues le damos la palabra a la profesora Paola, posterior a la profesora Ruth y al último el profesor Eduardo, y con ello concluimos. Bueno, yo sé que están cansados y que tienen clase, así que voy a ser breve. Evidentemente estamos ante una reconfiguración cultural de Ucrania a partir de la guerra que se está viviendo. ¿Qué se puede ver en estos meses de guerra?
Bueno, se ha visto que la guerra en Ucrania se ha dado en diferentes frentes y uno de ellos es el cultural. Entonces, digamos que las ciudades han quedado destrozadas a partir del conflicto y no solamente se han dado pues las pérdidas de muchísimas vidas, sino que también se ha dado la destrucción del patrimonio histórico y cultural del país, ¿no? Entonces, la UNESCO está reportando que al menos se han dañado 143 sitios que se habían reportado como patrimonio cultural, patrimonio histórico, y digamos que esta cifra inicialmente eran 143 sitios y se han elevado las cifras hasta 380 sitios reportados como patrimonio histórico. Y esto incluye museos, bibliotecas, iglesias, instituciones culturales. Entonces, por supuesto, hay muchísimos museos. Entonces, el daño al patrimonio cultural, pinturas, hasta el momento ni siquiera hemos podido hacer como un recuento total del daño al patrimonio cultural, al patrimonio artístico de Ucrania, ¿sí? Pero sí se puede ver que a partir de esto va a darse una reconfiguración cultural. Entonces, es importante que retomemos un poco las bases del conflicto, ¿no? Si se puede dar esta invasión rusa es por la división que se da en la población ucraniana, ¿no? Y que esta población ucraniana está dividida. Entonces hay una parte que está culturalmente apegada a la antigua Rusia y hay una parte que tiene su base ucraniana 100%. Entonces, la población está dividida culturalmente. Entonces, va a haber una reconfiguración a partir de este conflicto. Y el daño es muy fuerte, ¿no? Entonces, esta es una parte de la guerra de la que pocos hablan, pero que es bastante significativa, ¿no? Que los rusos invadan el territorio y que los rusos estén acabando con este patrimonio es bastante significativo, ¿no? Yo sí creo que, bueno, esta es una lectura, ¿no?, que se le puede dar. Los rusos están acabando con esto, o en la guerra se está acabando con este patrimonio, ¿no? Esa es una de las lecturas que se puede dar. Otra de las lecturas que se le puede dar es, se está reconfigurando el patrimonio cultural de Ucrania, ¿no? Entonces, de que va a cambiar o que está cambiando, ¿no? Y se va a transformar. Entonces, sí valdría la pena que hiciéramos un ejercicio de analizar, por ejemplo, las obras de arte antes del conflicto y las que se están gestando durante el conflicto y las que se van a gestar posteriormente, ¿no? Porque seguramente va a haber un cambio muy significativo, ¿no? Entonces, estas son las cifras que yo encontré, las que les estoy compartiendo, que reportan ahorita, que reporta la UNESCO, ¿no? De 143 al inicio, o sea, estas fueron las cifras hace como el semestre pasado, habían 143 sitios, ahora están en 380 sitios que eran declarados patrimonio. Vamos a ver cómo va evolucionando las cifras. Le cedo la palabra a la maestra Ruth. Gracias, doctora. Bien, el aislamiento cultural es como esta definición que se hace cuando un país, cuando una región no está interesado en aprender de otra cultura, no está interesado en simpatizar, no está interesado en interactuar, ¿no? O sea, cuando es únicamente ellos. Y el ejemplo más claro de un aislamiento cultural, pues es Estados Unidos, ¿no? Empezando porque Estados Unidos, por ejemplo, nunca quiere, o sea, un estadounidense nunca quiere aprender otra lengua, o sea, es el inglés, ¿no? Y ellos hablan en inglés y tú tienes que aprender mi lengua, yo no voy a aprender la tuya.
Ese es un ejemplo muy claro de aislamiento cultural. En caso de guerra, el aislamiento cultural se entiende por la marginación, se entiende como una táctica que se utiliza para minorar, para decaer la moral en la población, para nulificar la identidad, ¿sí? O sea, para quitarme mi identidad como mexicano, para quitarme mi identidad como ucraniano. Y en este caso, en el conflicto, pues se está viendo que Rusia es buena para hacer eso. Ha habido bombardeos, o sea, no bombardean centrales nucleares, no bombardean centrales eléctricas, no bombardean termoeléctricas, no bombardean líneas de comunicación, pero sí bombardean iglesias, pero sí bombardean museos, pero sí bombardean plazas públicas, porque esa es una estrategia muy fuerte de marginación, es una estrategia que desmoraliza. ¿Cuál es el objetivo? Quitar identidad. Y entonces aquí lo estamos viendo. Otro ejemplo bien claro fue en la guerra de Afganistán, cuando los talibanes explotan estos budas gigantescos que estaban tallados en piedra. No sé si los ubican, porque hay unos videos muy gráficos sobre estas explosiones, sobre estas detonaciones. Pero básicamente es eso. Y se está viendo esta forma de minar la moral. Que abarca todo esto, ¿no? Es como este gran abanico de desmoralización cultural. Bueno, pues seré muy breve. Creo que las guerras o las nuevas formas de guerra de las que hemos estado hablando aíslan culturalmente o tienen sus efectos en la cultura. ¿Por qué? Porque con el bioterrorismo nos da miedo salir a la calle, ¿no? Nos da miedo juntarnos con otro, nos da miedo que nos salude, nos da miedo diferentes modos, ¿no? Diferentes formas en las que convivimos. Y eso ya es aislarnos. Y luego también pasa que con la ciberguerra nos aislamos ya propiamente ¿no? Culturalmente. ¿Por qué? Porque nos censuran ciertos medios, cierto tipo de noticias, cierto tipo de libros, de literatura, de música, etcétera. Y eso hace que nos aislemos poco a poco, ¿no? Y ahora que queremos de alguna manera tratar de reorganizarnos y convivir, se nos hace bastante difícil. Después de la pandemia, se nos hace muy difícil convivir con los demás, convivir con los compañeros, con los profesores, etcétera, etcétera. Y es un reto que tenemos que afrontar, tanto alumnos como profesores, y tratar de acompañarnos y de ayudarnos en la escuela, ¿sí? Educativamente. Entonces, creo que es un poco lo que podría comentar al respecto, siendo breve. Entonces, apoyémonos, ¿vale? Pues bueno, parece que vamos contrarreloj, estamos a unos minutitos ya de finalizar. Doctor Ernesto, ¿quiere comentar algo? Ok, sí. ¿Tienen alguna pregunta concreta? ¿Alguien? No, pues ya creo que nada más hay como… Ok. Bueno, vamos a darle pie, por favor, si le pasa el micrófono. Vamos a escuchar las 3 preguntas y trataremos de darle respuesta a ella. ¿Quién había alzado la manita? ¿Tú? Por favor, a ella. Porfa. Buenas tardes. Solo tengo un punto de vista. Perdón, no se te escucha bien. Tengo un punto de vista hacia el comentario que hizo de cuando tienes miedo nace como la inteligencia y más sobre la moralidad. Yo a mi punto de vista siento que no. Por ejemplo, el tema de Monterrey, sí, cuando te pasa a ti lo de, por ejemplo, escasez de agua, sí te preocupas y te preocupas de los demás para que lo hagan, para que supuestamente tengas un beneficio. Pero, por ejemplo, cuando no se trata de ti, por ejemplo, Ciudad de México, etcétera, como que no les preocupa y hasta hacen burlas o memes. Entonces, siento yo que este tema no es más moral y estoy muy de acuerdo con la profesora Ruth, que dice que cuando se trata de miedo o hambre o lo que sea, siento yo que sale más la supervivencia que la inteligencia. Es un punto de vista. Gracias, compañera.
Y bueno, primero que nada, buenas tardes, profesores. Yo tengo una pregunta más que nada relacionada con el primer tema que se tocó. Ya comentaba ustedes la mesa respecto a estas teorías de armas biológicas de patógenos, como lo es, por ejemplo, el caso perdón, del COVID-19, donde pues se utilizan estas armas para atacar a otros sitios, a otros países, buscando como un fin, como por ejemplo hablaban del tema de China y de Estados Unidos, que dio el veto a Huawei, y esto según la teoría provocó la liberación de este virus en el planeta. Aquí mi pregunta es ya como en un tono más ético, es ¿cuál es el sentido? Porque sí, ok, tal vez estaban buscando una manera como de desquitarse, por así decirlo, o una manera de hacer un daño para que, no sé, tal vez en el pensamiento chino consideren las cosas antes de cometer acciones como esas, por ejemplo en este ámbito de la economía, pero al final terminan afectando a países que no tienen nada que intervenir en ese tema y hasta sí mismos, se terminan atacando a sí mismos, porque al final de cuentas el virus fue muy peligroso precisamente en China, teniendo en cuenta de que esta teoría fuera real. ¿Cuál es el sentido de hacer este tipo de acciones, de cometer este tipo de bioterrorismo, si al final terminas dañando, aparte de la persona que quieres dañar, terminas dañando a gente ajena al tema y te terminas dañando a ti mismo, o por ejemplo en el caso de China, terminas dañando a tu propia población? ¿Quién tenía otra pregunta? ¿Le pasa? No tenemos tiempo para tantas preguntas. Ok, a ver, venga, pues, Yo por tengo- favor. Gracias. Nos quedamos aquí. Yo tengo la pregunta de que si en algún momento se llegara a crear un arma biológica tan potente que pudiera destruir un país entero, sería, ¿sí la tirarían, por ejemplo, o de cierta forma todos los países se unirían para evitar que caiga? Esa es mi duda. ¿Arma biológica o arma nuclear? Digo, nuclear. La siguiente pregunta, y ahorita así como que juntamos todo. Allá atrás, mira, hasta allá atrás. Bueno, por ahí. La otra pregunta, por favor. Hola, ok. Sobre el último tema acerca de el aislamiento cultural, habían mencionado acerca de que el estadounidense no tiene ese respeto por la otra cultura, y actualmente pues creo que lo notamos en esta gentrificación que se ve en ciertos puntos de la Ciudad de México. ¿Ustedes creen que debe ser importante que ellos se aprendan nuestro idioma, o si ustedes lo ven como un colonialismo moderno? No sé si vaya a haber otra pregunta, o sea, queremos como juntarlas. Atrás, por favor. Gracias, compañeros. Levanten la mano. Hasta atrás también, hasta atrás, por favor. Gracias. Antes que la maestra Ivette nos saque. No, pues es que por respeto. Bueno, mi pregunta es, el COVID-19, ¿ustedes creen que el COVID-19 pudo haber sido una forma de soltar avances tecnológicos nuevos? No solo por, supongamos que el COVID-19 haya sido soltado no por un accidente, por así decirlo, sino para generar un mal o un bien hacia la humanidad. Y esto provocaría un avance tecnológico enorme. ¿Qué consecuencias tuvo esto, o qué consideran que tuvo al soltar el COVID-19? ¿Sí me expliqué bien? Creo que sí.
Bueno, lo mío más que una pregunta es como un comentario acerca de mi compañera que acaba de comentar algo sobre lo que dijo el profesor. Bueno, para empezar, yo también tenía un punto de vista similar al de ella, de que pues cuando el hambre entra por la puerta, la moral y la ética salen por la ventana, pero reflexionándolo un poco más, porque nunca es bueno estar en los extremos, porque eso te ves bastante sesgado. Creo que depende bastante de qué, bastante de la población, de las personas y en sí del fenómeno. Por ejemplo, en los sismos que han ocurrido en estos años, es como la gente sí vela por su supervivencia y en un temblor normalmente lo que buscas es salir, pero bueno, esto más que nada son hechos. La gente que logró salir primero se resguardó a sí mismos y después buscó una manera de ayudar a otras personas. Y la forma más segura de guardarse a sí mismo sería como salir y no entrar y ya, y no hacer nada por nadie. Pero sin embargo, como seres humanos nos ayudamos mutuamente. Pero creo que también esto tiene como una limitación. Cuando tú no eres capaz de cuidarte a ti mismo, tampoco eres capaz de cuidar o ayudar a otra persona, así que creo que es bastante dependiente de la situación, no es como que o abandonas la moral y la ética para sobrevivir o no sobrevives, pero preservas tu moral. Y creo que pues, ajá, es importante no estar sesgados bueno, no es como irse a un extremo, de una opinión a otra, es como balancearla entre las dos para encontrar un punto medio, porque considero que pues las mejores cosas están en los puntos medios. Y ya. Bueno, ¿respondemos todos rápidamente? Una palabra, ¿no? Bueno, respecto a yo voy a responder las del COVID, el 2 en 1, ¿va? Yo tengo mi opinión respecto al COVID, entonces voy a responder las dos. En mi opinión, sí es complejo el tema de soltar como un virus tan letal como lo es el COVID, que generó tanto daño solo por el tema como del sacarme la espinita por mi gigante tecnológico de los celulares, ¿no? Y tampoco lo voy a soltar, pues a ver qué motivación saco de las grandes farmacéuticas, ¿no? Sin embargo, creo que las grandes beneficiadas de esto fueron las compañías farmacéuticas. Y las grandes farmacéuticas que están ganando son las que están haciendo las vacunas. Y las que están haciendo las vacunas, o los grandes laboratorios que están haciendo las vacunas, son o tienen casas matrices en China, en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, creo que en este sentido sí hay una motivación de origen capitalista allí, ¿no? Sí creo yo que si hay algún tipo de teoría conspiracional por allí en cuanto al COVID, sí tiene que ver con esta guerra biológica, sí. No tanto como por ver qué tan lejos llega la ciencia, sino que sí creo que ellos sabían que cuando se suelta el virus saben que es posible llegar a la cura, que se va a tardar un tiempo, ¿sí? Pero con riesgos medianamente controlados. Creo que sí se salió un poco de control, pero sí hay un origen ahí capitalista, porque finalmente, y como en toda guerra, en las guerras históricamente siempre hay alguien que gana y siempre hay alguien que pierde. Y los grandes ganadores en este último tiempo han sido las grandes farmacéuticas, ¿no? Y los grandes laboratorios que están haciendo las vacunas, porque lo que a mí me surge como economista, el interrogante es por qué los estados más poderosos del mundo no se unieron con sus grandes equipos de científicos para crear vacunas gratuitas para todo el mundo. ¿Por qué las han tenido que comprar a los laboratorios?
Bueno, dejo esa inquietud. Porque respecto a lo del arma nuclear, si se frenaría, claro que sí, es lo que se ha hecho. Si no, pues ya se hubiera destruido el mundo a través de armas nucleares. Y respecto a la pregunta número 3, si es una forma de colonialismo moderno, yo creo que no se puede, porque aún así Estados Unidos sigue siendo la potencia, aunque no nos guste. Si es una forma de colonialismo moderno, podríamos llamarlo así. Realmente sí siguen siendo la potencia, aunque no nos guste llamarlo así, ni aceptarlo, ni asumirlo, siguen siéndolo. Le cedo la palabra a la maestra Ruth. Gracias, doctora. Bueno, a ver, contestando de volada las 4 preguntas, sí, no, es cierto. No, ya, a ver, la primera pregunta, bueno, China, la verdad, voy a ser bien honesta y voy a ser muy cruda en mi respuesta, China nunca se ha distinguido por salvaguardar a su población. O sea, tienen miles de ciudadanos. Entonces a China, al gobierno chino nunca le ha importado su población, la verdad. O sea, son mano de obra, son fuerza barata y así han crecido y así ellos han sido educados. Su disciplina, así es. Entonces, las bajas que hubo por COVID-19, pues a lo mejor fueron un riesgo considerable, a lo mejor fueron una baja permitida. ¿Ok? Respondiendo a la siguiente pregunta, no, para nada. La ONU ha hecho grandes esfuerzos, o sea, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, desde 1945 que se crea la ONU, ha hecho grandes esfuerzos por tratar de evitar una guerra nuclear, una siguiente guerra nuclear. Además, no es tan fácil. ¿Qué digo? En una situación muy extrema, pero de veras bien extrema, que yo casi puedo afirmar que no, pues sí podría pasar, o sea, que los gobiernos digan, pues me vale y oprimo el botón, pero no, o sea, hay tratados internacionales que se tienen que respetar. Respondiendo a la siguiente pregunta, a la del colonialismo, no es colonialismo, compañero. Aprender una lengua, aprender otra lengua, es una cuestión de educación, es una cuestión de buena cuna, ¿sabes? Y además es una cuestión de supervivencia, porque si tú vas a otro país, si yo voy a China, ¿no? Y bajo del avión, pues por lo menos tendría yo que saber pedir de comer, ¿no? O sea, al país que fueres, haz lo que vieres. Y respondiendo a la última, pues piensa mal y acertarás, compañero. O sea, sí, perdón, compañera, la de atrás, sí creo que haya sido con toda intención de generar una pandemia. Y bueno, como último, no me acuerdo, alguien hizo un comentario, hay muchos tipos de guerra, o sea, que no nos lleguen las balas no quiere decir que no estemos en guerra, compañeros, sí estamos en guerra. Es una guerra económica y la vemos en los bolsillos, la vemos en los sueldos, la vemos en los recursos. O sea, que cada vez las cosas cuestan más caras, que cada vez el dinero alcanza menos, o sea, eso se nota. Ustedes lo ven, el transporte les sube, todo les sube, la comida les sube, el dinero cada vez les alcanza menos, sus papás les pueden dar cada vez menos. Esa es una guerra económica. O sea, no porque no nos lleguen las balas no quiere decir que no estamos en guerra, estamos en guerra. Hasta guerra de memes, ¿no? También hay. Bueno, yo me voy solamente a enfocar al primer comentario y al último, y la segunda pregunta que hicieron. Sobre los comentarios, sí me gustaría decir que muchas veces somos egoístas o solamente pensamos en nosotros mismos porque carecemos de lo que antiguamente se ha llamado los hábitos, ¿sí? Los hábitos y las costumbres, y asimismo las leyes. Si desde pequeños nos educaran con cierto tipo de hábitos, costumbres, si hubiera leyes justas, creo que cada vez seríamos más éticos, más justos y más buenos con los demás, ¿sí? Pero es una cuestión también de estarse constantemente habituando a ese tipo de actos, ¿sí? Porque sucede algo malo y tal vez me comporto muy bien durante cierto tiempo, pero después se me olvida y otra vez me vuelvo a comportar mal. Pero eso se debe a que no estamos habituados y es un trabajo, un esfuerzo que hay que tratar de realizar y de lograr para obtener una vida relativamente justa y buena. Ahora, respecto a la segunda pregunta acerca de con qué finalidad se hacen las
guerras biológicas o cualquier tipo de guerra, creo que a pesar de que de alguna manera la guerra pone en cuestión la ética y la moral de los países, de las ciudades o de los estados, aún así de fondo también hay una ética que se defiende, una moral que se defiende y también se piensa o se tiene el ideal de una mejor forma de vida. Tal vez no en todos los seres humanos sea igual, ¿no? Cada conjunto de seres humanos tendrá una idea distinta de lo que es mejor para la vida del ser humano, pero yo pienso que todos buscan eso, vivir de la mejor manera posible. Entonces, con eso cerraría, ¿no? Pues un aplauso y muchas gracias por su paciencia, por su tiempo y por todo. Gracias. Chao, chao. Gracias, profesores. ¿Quieres al lado de Víctor? Sí.